La idea es que partamos esta clase online y aprovechemos de grabarla, cosa que también quede registrada para quienes no nos puedan asistir hoy día, así podamos ir revisándola después con más tiempo. Así que un poco como les decía, muchas gracias por conectarse. Ahí también veo que Sebastián se está sumando, Carla también, ahí genial que se sumen más personas. Y, y en esta clase, como les decía, les pido disculpas porque aquí estoy en mi familia, varios están ya con COVID, entonces dije, voy a prevenir por si acaso, tal vez es mejor hacer en esta oportunidad la clase online y por último ahí me da tiempo para que el miércoles nos podamos ver presencial. Así que primero contarles que la clase de hoy se trata sobre diseño de metro y tranvía. Vamos a hacer una clase donde vamos a explicar un poquito temas de diseño y cómo el diseño puede transformar los lugares de movilidad, ¿ya? Y eso en el marco de la entrega 2 principalmente. Y esa entrega, recuerden que la tenemos planificada para este miércoles que viene, miércoles 19 de octubre. Sin embargo, me han pedido de la escuela, me han pedido realizar una actividad que es de revisión de un plan estratégico. Porque la idea es que ese plan estratégico que es de la universidad, un plan de desarrollo, es una idea de qué es lo que queremos nosotros como universidad para el centenario. Me han pedido que y realicemos una actividad con ustedes en el curso para este miércoles. Entonces, estaba viendo la dificultad de poder hacer la entrega también de la entrega 2 justo que calce con esta actividad que me pidieron. Entonces, probablemente ahí les voy a sugerir que corramos tal vez la actividad me refiero a la entrega, perdón, que corramos la entrega 2 tal vez para la próxima semana y capaz que más de alguno de ustedes le haga bien también en el sentido que les da más tiempo para ir avanzando, ¿ya? Así que eso les voy a escribir ahora, me avisaron hace poquito y les voy a mandar ahí un anuncio para que quede más claro, ¿ya? Entonces, en principio, debido a esta actividad que vamos a hacer el miércoles, pensando en lo que nos pide ahí la escuela, vamos a tener que correr probablemente la entrega 2, ¿ya? Así que eso les aprovecho de comentar por mientras. No sé si ustedes están un poco al tanto de ese tipo de plan que se está haciendo en la universidad, esto del plan estratégico centenario. No sé si tal vez desde el centro de alumnos le estaban comentando algunas cosas. Ahí por último me avisan, pero se los comento por acá. Ahí Enzo se está sumando, vamos a esperar un minuto más y comenzamos, ¿ya? La idea es que esta clase sea, como es online, voy a tratar de hacerla un poco más corta y al menos les quede a ustedes el espacio de consultas, de dudas y podamos ir revisando este tema y como les digo, en especial que les puede servir para esta entrega número 2, ¿ya? Ustedes me avisan si se escucha bien, me pueden ir comentando cualquier duda que tengan, me van avisando, ¿ya? Así que ahí también Alejandra se sumó. Aprovecho de decirles que ya he subido las notas de la entrega 1 bueno, ahí también les voy a mandar un anuncio también. Quienes no vean que sus notas están adecuadas porque tal vez están en otro grupo o falta incluirlo en el grupo, me avisan, me mandan correo para rectificar eso de inmediato, ¿ya? Así que eso lo vamos a revisar y lo vamos a reforzar igual el día miércoles cuando nos veamos presencialmente, ¿ya? Entonces voy a compartir ahora pantalla para ir mostrándole un poco qué es lo que tenemos pensado para hoy día. Entonces, como ven aquí, la idea es poder ir planificando un poco lo que es el diseño de metro y tranvías, ¿ya? Me refiero a diseño de metro y tranvía porque de alguna forma pueden ser estaciones de metro como de cualquier tipo, ¿cierto? Y pueden ser tranvías también porque estamos hablando de sistemas que funcionan con rieles principalmente. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, vamos a hablar acá de estaciones, el tipo y la ubicación,
qué es más recomendable un poquito considerando ciertos aspectos. Y no menor algo súper relevante y que me conecto con las clases anteriores, que es el tema de los elementos de circulación y su normativa de diseño, ¿ya? Y eso tiene que ver también con algo que ustedes pueden ir explorando, que es el tema de cómo vamos solucionando los problemas que identificamos en la entrega 1, ¿cierto? Y aquí les quiero trasladar un concepto interesante que es cómo transformar un lugar en un gran lugar. Porque aquí lo importante, el mensaje es que los espacios de movilidad, como las estaciones de metro, por ejemplo, o los espacios en general de movilidad, no solamente son un punto de nodo o un punto de flujo, también son un lugar dentro de la ciudad. ¿Ya? Ese es un mensaje importante a transmitirle a usted. Y eso un poco cambia la forma que hacemos el diseño. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar hoy día? Primero, vamos a hablar de las estaciones, ¿cierto? ¿Qué tipo de estaciones consideramos nosotros y dónde están ubicadas? ¿Qué significan? Un poco llamando la atención de lo que pasa en Santiago, donde hay una gran cantidad de estaciones, ¿cierto? Y vemos, por ejemplo... ¿Sí? ¿Alguien me quería comentar algo? ¿No? Entonces, importante el tipo de estaciones. Estaciones son subterráneas, estaciones son a cielo abierto. Tenemos diferentes tipos, ¿cierto? Hay estaciones que tienen más una característica tipo metro, otras que son de tipo más tranvía, otras que son de tipo, por ejemplo, de tren de cercanía. Imagínense lo que pasa acá en Valparaíso, ¿cierto? Cuando tenemos este tren, que hay ciertos tramos, por ejemplo, el que es más cercano a Puerto, eso es más bien como un tranvía, ¿cierto? Funciona distinto, una velocidad menor, ¿cierto? Es diferente, va a nivel, ¿cierto?, de la calle, va con otra tipología. Cuando ya entra Viña del Mar, por ejemplo, ahí las estaciones son soterradas y parece más un metro subterráneo. Y después cuando ya se va hacia el interior, más parece como si fuera un tren de cercanía. Entonces, hay diferentes tipos de estaciones, pero tienen que ver con la ubicación donde se encuentran. Tienen que ver con el territorio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que les propongo aquí? Es, bueno, entender la estación, qué es una estación, y la estación no solamente es como un punto de flujo, sino que también es un lugar. Entonces, eso es interesante, porque no es solamente un atractor o un generador de flujos, como demanda de pasajeros que llega, personas que pueden andar en las estaciones, ¿cierto?, moviéndose de una combinación a otra combinación con otro modo, sino que también son un espacio, un lugar dentro de la ciudad. Puedes combinar con bicicletas, puedes acercarte a oficinas, puedes acercarte a lugares comerciales, son servicios que se ofrecen alrededor del metro, hay plazas, parques, ¿cierto? Entonces también se entiende que es algo más, ¿cierto? Y ese lugar tiene que ver con el entorno, ¿se fijan? Y ese es un mensaje interesante. Entonces, esta idea de nodo lugar viene a reforzar ese punto. ¿Ya? Viene a reforzar esa idea de que estamos en una situación donde no solamente tenemos que ver esto como mediciones de flujos, sino que también qué es lo que pasa alrededor. Y ahí ustedes tienen que tal vez ampliar la mirada en respecto al diseño, la accesibilidad universal, el diseño ciclo inclusivo, etc. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos hablar de diferentes tipologías. Algunas van a ser de nodo, ¿cierto? En el sentido de, por ejemplo, lo que es más bien combinación, lo que es una estación terminal, puede ser una estación de paso, diferentes, ¿cierto? Diferentes formas, ¿cierto? Y de alguna manera también vamos a identificar, por ejemplo, diferentes funciones adecuadas a esa tipología. Entonces, fíjense acá un poco, si ustedes se van dando cuenta. No sé si alguno de ustedes va reconociendo un poco esta tipología en las mismas estaciones de metro acá en Valparaíso. Por ejemplo, podemos tener la estación Puerto como una estación terminal, pero también es de transbordo de cierta forma, donde yo puedo tomar el colectivo, puedo tomar algún bus, ¿cierto? La estación, por ejemplo, Barón, que tiene el potencial de ser una estación terminal, perdón, una estación de transbordo no solamente con trolebús, por ejemplo, con buses, sino que también, por ejemplo, con embarcaciones. Imagínense lo que está por ahí cerca, ¿cierto? Lo que es el tema de los cruceros, en fin. Entonces, y al interior también, pues vamos combinando otras formas. Algunas son más de paso, por ejemplo, la estación Recreo, por ejemplo, en Viña podría ser más de paso. Y así, ¿se fijan? Ustedes podrían darle una funcionalidad y asociarla a una tipología, ¿cierto? Cuando van combinando o van relacionándose desde una función, ¿ya? Sin embargo, también podemos, ahí hay algunos ejemplos, ¿cierto? En el caso de Santiago, que es donde más podemos ver esa representación, ¿cierto?
estaciones como Baquedano, Los Héroes, ¿cierto? Y así se van fijando, ¿cierto? Esas son las más transitadas desde el punto de vista de los transbordos, ¿cierto? Es un tema de flujo, una concentración de pasajeros ahí es muy fuerte. Y las estaciones van cambiando, se fijan, dependiendo un poco de esa cantidad de gente que está trasladándose. Incluso las de paso hoy día pueden ser Manuel Montt o Inés de Suárez, ¿cierto? Hay otras también que ahí les muestro como ejemplo, ¿ya? Y si miramos su condición de lugar, podríamos hablar que las estaciones también tienen una tipología pensando en espacio público, por ejemplo, o sea, plazas, parques, espacios verdes, espacios duros, pero están alrededor de las estaciones también. De repente aportan mucho. El comercio, las estaciones de metro hoy día tienen comercio alrededor y tienen comercio asociado a la estación. Muchas veces son los sistemas que complementan lo que la estación te está ofreciendo. Y cultural de todas maneras, hay de repente acceso a murales, por ejemplo, hay acceso a de repente algunas obras de arte, por ejemplo, o incluso pueden haber acceso a museos o alguna otra forma. Y político, naturalmente, porque pueden estar cerca de algunas instituciones políticas, congresos, ¿cierto? O algún otro, ¿cierto? Y ahí yo voy poniendo algunos ejemplos en el caso también de Santiago, que van marcando un poco eso, ¿cierto? ¿Se fijan? Si uno mira espacio público, están principalmente estaciones alrededor de los parques, ¿cierto? En el caso también de Santiago, por ejemplo, el comercio en las avenidas principales, ¿cierto? Donde hay mucho comercio, que es principalmente la línea 1, ¿cierto? En lo cultural, cuando estamos cerca de universidades, por ejemplo, ¿cierto? Y en lo político, cuando estamos cerca de, obviamente, el carácter político que tienen las instituciones, ¿cierto? Entonces ahí hay una tipología interesante, pero también hay elementos de circulación que tenemos que estudiar en estos espacios, ¿cierto? Y aquí invito a cada uno de ustedes también a ponerle atención un poco a esta diapositiva y a esto que les muestro. Esta es la estación, si no me equivoco, en Ñuñoa, en Santiago, y muestra que estas estaciones hoy día tienen las puertas de andén. Y esas puertas de andén permiten que los pasajeros sepan dónde están las puertas del tren al final. Y por tanto, si se fijan, yo ahí me estoy poniendo justo arriba en una foto, justo arriba de una puerta de andén, que por tanto la gente sabe más o menos que ahí va a estar la puerta del tren. Y están esperando que llegue el tren ahí. Y la gente se ubica entonces de una forma distinta. Entonces, al final los elementos de circulación pueden cambiar la manera en cómo se comporta la gente, ¿ya? Entonces, eso es un poco también el llamarles la atención acá, ¿ya? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Ya? Me avisan por acá, cualquier cosa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos entender? Primero, que hay diferentes espacios de circulación dentro de una estación de metro, una estación de tranvía, incluso podríamos hablar tal vez de estos sistemas BRT de buses, por ejemplo, y que de alguna manera, claro, acá en Valparaíso no los tenemos, pero sí tenemos estaciones, ¿cierto? Y de alguna manera también tenemos ese análisis muy parecido a este esquema. Entonces, hay obviamente espacios de circulación que están administrados por metro, que es todo lo que está dentro de la mezanina hacia adentro. Mezanina es la parte de la boletería, principalmente. Entonces, todo lo que es para, de alguna forma, lo que es metro está, claro, dentro de los torniquetes, ¿cierto? Las áreas más comunes dentro de la estación, la escalera, el andén, ¿cierto? El tren, obviamente, las líneas del tren, obviamente. Y eso ya implica, ¿cierto? Un pago, ¿cierto? Un pago que es por el servicio de ese traslado. Y cuando ya me voy saliendo de ese espacio de metro, me encuentro con un espacio que no es administrado por metro y que está en los municipios, está el Serviu, está el MOB, dependiendo cada caso. Y ese espacio no administrado por metro puede ser la ciudad. Y está conectado con el metro a través de repente de estos espacios complementarios como comercio, como de repente espacios culturales, como espacios públicos también. ¿Se fijan? Entonces es interesante entender primero que hay unos elementos de circulación que están bajo cierta organización de espacios, ¿ya? Y esos espacios les van a dar un carácter funcional, un carácter operacional, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué se entiende un poco por cada uno de estos espacios? Primero, entendamos el espacio más complejo que es el tren andén, donde se genera la carga y descarga de pasajeros, donde hay información, donde hay publicidad, donde naturalmente lo más relevante son las dimensiones acá. Dimensión del largo del tren, dimensión del ancho del andén. Son elementos súper importantes porque nos van a dar la capacidad, ¿cierto? La capacidad de espera. Y eso va a estar dada principalmente por la puerta más crítica. La puerta más crítica de subida y bajada. La que se demore más en subir y bajar
va a determinar de alguna forma cómo tengo que yo almacenar la gente para esperar subir y bajar, ¿cierto? Y por tanto tengo que hacer ese ancho de andén lo suficiente para contener esa cantidad de gente que va a estar ahí, ¿se fijan? Y para ello yo puedo ir a ciertos estudios, ciertas simulaciones, y acá les muestro un poco unos resultados que me gustaría compartir con ustedes. Estas curvas muestran que a medida, en el eje horizontal muestra el ancho del andén, y en el vertical muestra la capacidad del andén. Y eso demuestra un poco que para diferentes porcentajes de demanda, ahí están los diferentes colores, yo a medida que voy aumentando el ancho de andén, mi capacidad del andén aumenta. ¿Ya? Sin embargo, llega un punto donde yo puedo decir que ese aumento del ancho de andén no permite un aumento en la misma proporción de la capacidad del andén. ¿Se entiende? Y por tanto, yo podría decir, mira, ahí hay un punto de inflexión donde estoy teniendo rendimientos, por decirlo así, decrecientes. O sea, yo estoy aumentando un poquito más el ancho, pero no estoy obteniendo un gran beneficio desde el punto de vista de capacidad. Por tanto, podría yo decir, mire, al menos necesito 4 metros de ancho. ¿Ya? Y ojo un poco con eso, porque hoy día los manuales muchas veces nos establecen 3 metros de ancho, como mínimo. ¿Se fijan? Entonces, por eso es importante ir estudiando constantemente estos elementos de diseño, porque se van a ir agregando nuevas variables, ¿cierto? En este caso yo lo estoy haciendo a través de simulación, les estoy mostrando algunos resultados, y es interesante porque eso nos permite ir mejorando los estándares actuales. ¿Se va entendiendo? Y obviamente, si yo tengo un ancho que hoy día no tiene sentido ni siquiera por accesibilidad universal, cercano a 1 metro, me da una capacidad muy inferior, ¿cierto? Entonces es interesante como ustedes van viendo. Y en el metro en Valparaíso, ustedes tienen un ancho, ¿cierto?, que va más o menos en los 3 metros, ¿cierto? Pero ojo, ese ancho es un ancho total del andén. Si ustedes le empiezan a descontar las bancas de asiento, ahí por lo menos tienen unos 50 centímetros. Y si además, o un poquito más capaz, y si además ustedes le agregan, por ejemplo, una persona sentada, ya le agregan casi 1 metro de espacio. ¿Se fijan? Porque tiene que ocupar los pies, ¿cierto?, cuando se sienta, entonces eso ocupa espacio de andén. Y si por otro lado, al borde del andén, ustedes descuentan la línea amarilla, que es podotáctil, que hoy día es de 60 centímetros, ya te va quedando casi un espacio de un ancho de andén efectivo cercano al 1,5 metros. Entonces es interesante como ustedes van viendo que en la práctica, si bien uno puede establecer unos mínimos, al ir agregándole elementos de circulación al andén, por ejemplo, se va reduciendo la capacidad y acá un poco podríamos ver qué pasaría. O sea, en esta línea, o sea, si tuviéramos cerca de 2 metros de ancho, tendríamos casi 150 pasajeros, por ejemplo, por minuto como capacidad. ¿Se fijan? Lo que sería bastante más bajo, ¿cierto?, lo que podríamos esperar si tuviéramos incluso los mismos 3 metros, que es el mínimo, ¿cierto? ¿Me van siguiendo? Entonces es interesante este análisis porque les permite a ustedes tener una comparativa, ¿cierto? Y empezar a utilizar estos datos para que ustedes de alguna forma vayan proponiendo diseño, entendiendo que, claro, muchos de ustedes se incorporaron más en la parte de vialidad en sus proyectos, pero podría ser que les toque algún caso del tren también, ¿ya? Ejemplos, aquí estoy en este estudio, yo lo hice en Santiago, que les mostraba, y obviamente hay elementos que, por cierto, son necesarios porque protegen las obras de arte, por ejemplo, que están en la estación, en el caso de Universidad de Chile, pero lamentablemente reducen el ancho de andén, ¿cierto? Lo mismo con las bancas que yo les decía. Son necesarias naturalmente, pero ojo con el ancho de andén, ¿cierto? Entonces, eso hay que considerarlo desde el inicio, ¿cierto?, de los proyectos y por tanto tener un ancho de andén correspondiente. Lo mismo si tuviéramos otros elementos que empezaran a reducir, ¿cierto?, el ancho. Y en el caso de otros andenes sí se logra tener más de 4 metros, por ejemplo, porque se entiende ese espacio libre, ¿cierto? Pero es necesario también incluir asientos y otros elementos, porque las personas tienen que esperar, ¿cierto?, poder descansar, ¿cierto?, antes de subirse al tren, ¿cierto? Esas zonas de espera son necesarias de mantener cierta comodidad también. Si nos vamos a otros espacios de circulación, el andén, la escalera, ¿cierto?, y nos vamos trasladando, las escaleras son un punto importante de elementos de circulación porque nos permite conectar diferentes niveles, generar una evacuación segura y eficiente, pero también es importante ir apoyando la distribución de los pasajeros a lo largo de la estación, ¿cierto? Y cómo se va conectando con diferentes otros espacios, ¿cierto? Y naturalmente su capacidad va a depender, obviamente, de los peatones, ¿cierto? Cómo se ubican en la escalera, si se ubican a la derecha, si dejan pasar al resto por la izquierda, ¿cierto? Un adelantamiento,
o si se generan incluso escaleras con pasamanos al medio, como aparece ahí en la foto, y se le genera una demarcación donde se le indica al usuario, por favor puede usar la derecha, ¿cierto?, para trasladarse, o sea, la gente iría por la derecha del pasamano para bajar, por ejemplo, y por la otra parte de la derecha, ¿cierto?, para subir en el otro sentido, ¿cierto? Y eso mejora, obviamente, la capacidad. Entonces, un poco también acá yo invito a que analicemos, por ejemplo, estas cosas desde una perspectiva también del comportamiento. Si ustedes buscan algún estudio similar, ¿cierto?, de este tipo en escaleras mecánicas, por ejemplo, en el metro de Londres, van a darse cuenta que hay estudios que muestran que si yo, por ejemplo, de alguna forma puedo, si se fijan, hay toda una lógica ahí, por ejemplo, de que hay un comportamiento de los usuarios, de que yo, si voy lento, voy detenido, me tengo que ir por la derecha de la escalera mecánica. Y quienes vayan rápido me pueden adelantar, ¿ya? Entonces, cuando se genera ese comportamiento, que es lo que aparece, por ejemplo, ahí en azul, ¿cierto?, a la izquierda, muestra que de alguna manera se genera menos capacidad que si ambas partes de la escalera mecánica estuvieran ambos pasajeros detenidos. Y eso se da naturalmente porque, claro, yo al tener ambas personas detenidas, ¿cierto?, a ambas partes, ¿cierto?, genera más gente, ¿cierto?, trasladando por la escalera y por tanto nos genera esos espacios vacíos entre un pasajero y otro. Se ocupa mucho más. Pero por otro lado también acá es interesante entender que la gente también se puede frustrar mucho más. Entonces, claro, porque acá hay una cultura aprendida donde en estos países, por ejemplo, claro, se da esa forma de transitar donde si yo voy lento voy a la derecha. O si quiero ir detenido voy a la derecha y dejo pasar a la gente por mi izquierda. Entonces, si no es permitido eso, me voy a sentir frustrado, por más que logre una mayor capacidad colectiva a través de la capacidad de la escalera total. Pero la frustración individual es mucho mayor. Entonces, es interesante esto de ir estudiando que los elementos de diseño también hay que estudiarlos desde una perspectiva diferente, ¿ya? Entonces, también hay que mostrarle un poco este tipo de estudios que tienen que ver con la escalera. Y naturalmente, a nivel de escalera mecánica, esto es lo mismo, la misma idea del andén, ¿cierto? O sea, la parte horizontal, el eje horizontal muestra el ancho de la escalera mecánica y el eje vertical, en este caso, el tiempo de evacuación del andén. Obviamente, si mientras mayor es mi ancho de escalera mecánica, menor va a ser mi tiempo de evacuación, o sea, voy a poder evacuar gente, ¿cierto?, más rápido, ¿cierto? Voy a demorar menos en evacuar, ¿cierto? Sin embargo, pareciera ser que a medida que aumento, ¿cierto?, aumento esta cantidad de ancho, no logro un gran beneficio después del 1.65. ¿Se va entendiendo? No sé si hay preguntas, dudas. Me van preguntando, ¿ya? Si hay alguna duda, si no se entiende muy bien lo que digo, me avisan, ¿ya? Pero esto muestra un poco eso, ¿cierto? A medida que aumento el ancho, voy mejorando mi tiempo de evacuación para diferentes demandas, ¿cierto? Pero, ojo, no siempre mayor ancho significa que aumento. Y eso se da principalmente por la cantidad de flujos que puedo formar dentro de la escalera. Si no logro formar otro flujo de pasajeros, no voy a lograr ese aumento, ese beneficio, ¿cierto?, del tiempo de evacuación. Y me refiero a flujos de pasajeros, es esas filas de flujo que se mostraba yo en la diapo anterior, ¿ya? Entonces pareciera ser que uno podría establecer que 1.65 podría ser un mínimo, al menos, ¿cierto? Y ojo que el tiempo de evacuación estándar es 240 segundos, ¿ya? O sea, yo debiera evacuar un andén en 240 segundos como máximo. O sea, no me puedo demorar más, ¿ya? Entonces es interesante eso, ¿se fijan? O sea, estoy hablando de poco tiempo que tengo para evacuar un andén. Y esos son los estándares que hoy día se ocupan internacionalmente. O sea, 240 segundos es el estándar. ¿Y cómo podemos lograr eso al final? ¿Cierto? Entonces, una es con el ancho de la escalera, ¿ya? Lo mismo para el ancho de las escaleras que son no mecánicas, ¿cierto? O sea, ancho de escalera tradicional. A medida que lo aumento, baja mi tiempo de evacuación, obviamente. Y eso se da, entonces, uno podría decir, bueno, entonces, ¿a qué altura yo podría poner un mínimo donde se hace punto de inflexión, siguiendo la lógica anterior? Se da en los 3,5 metros, ¿ya? O sea, yo podría establecer que un mínimo sería de escalera de ancho de 3,5. Considerando también que eso permitiría hacer un tiempo de evacuación cumpliría el 2.40 de segundo, ¿ya? Entonces,
Y uno puede ver algunos ejemplos, ¿cierto? El tema de los pasamanos que les decía en la foto derecha, mejora el flujo porque permite una canalización. Las escaleras mecánicas, de alguna forma, en las escaleras mecánicas siempre está este tema de que las escaleras mecánicas de repente favorecen el que las personas vayan más por la escalera mecánica que por la escalera manual. Entonces yo les decía que aquí es interesante cómo favorezco una caminata más activa, tal vez trabajar un poco más las indicaciones, los beneficios que es caminar, más allá de usar la escalera mecánica, que da beneficios de accesibilidad, ¿cierto? Pero también interesante, ¿cierto?, el tema de los anchos, ¿ya? Y acá en este caso, por más que existe la escalera mecánica y la escalera manual, los anchos no son los adecuados, ¿ya? En cambio, en la foto a la derecha sí el pasamano vertical, el pasamano horizontal ayuda a canalizar los flujos, ¿ya? Entonces son soluciones bastante interesantes. La mezanina es el punto de las boleterías, donde se genera el pasaje, donde se paga, ¿cierto? El acceso, ¿cierto?, posterior a la escalera y el andén, obviamente. Y la capacidad va a estar determinada principalmente por la cantidad de boletería y torniquetes. Hoy día los torniquetes tienen que ser de una forma especial para favorecer la accesibilidad universal, ¿ya? Entonces tienen que ser con apertura, ¿cierto?, distinta, y no como lo vemos hoy día en varias partes de acá en Metro Valparaíso, ¿cierto? Tiene que ser con apertura lateral de las puertas, ¿cierto?, hacia los lados, que se abra automática, cosa que el pasajero pueda acceder de forma más cómoda, ¿cierto?, y autónoma, ¿ya? Entonces, y también tienen que haber espacios especiales también para personas con discapacidad, ¿cierto?, que son puertas laterales, ¿cierto?, en las boleterías, ¿cierto? Y un poco importante en esos espacios de mezanina, el tema de los transbordos, ¿cierto? El tema de los pasajes entre una mezanina y otra, ¿cierto? Que son estas combinaciones, estos pasillos, y va generando espacios, ¿cierto?, que dependen naturalmente de su capacidad, ¿cierto? Va a tener que ver ahí el tema de los pasamanos horizontales, el ancho del pasillo va a depender mucho, obviamente, de su capacidad. Y las filas de flujo, ¿cierto?, que se vayan formando. Eso va a ir determinando un poco estos pasillos. Los torniquetes, naturalmente, son esa zona de limitación, ¿cierto? Y su capacidad va a también depender del tiempo de servicio que tenga cada pasajero, ¿cierto? Hay veces que los torniquetes registran los puntos de entrada y salida, ¿cierto? Y van marcando, ¿cierto?, como acá en Valparaíso, que tú marcas la entrada, ¿cierto?, de una estación y marcas después la salida de otra estación. En Santiago no se hace así, tú no marcas la salida, ¿cierto? Entonces es interesante cómo se va dando eso dependiendo de la forma de pago. Entonces tiene toda una conducta distinta. Y las boleterías pueden tener formas distintas de configuración, separar algunos torniquetes, tratar de evitar los flujos que se choquen, generar pasillos que vayan por atrás de las boleterías tal vez, en algunas estaciones, permite un ordenamiento mejor. Y cuando tú separas un poco los grupos de torniquetes, quienes entran, quienes salen, y los separas de una forma mejor, puedes reducir los tiempos de evacuación. Y obviamente la densidad baja en ese sector. ¿Se fija? Entonces, importante acá el concepto de la distribución de los torniquetes y de las boleterías. Y cómo vamos generando el evitar que se genere un atochamiento al frente de las boleterías, porque la gente va a formar fila, ¿cierto?, para poder recargar su pasaje. ¿Se fijan? Entonces aquí hay un importante tema de diseño. Y espacios complementarios, naturalmente van a haber servicios alternativos, ¿cierto?, de comercio, de servicios públicos, ¿cierto? Y también pueden ser puntos de espera, ¿cierto? Puntos de espera, ¿cierto?, donde la gente espera para poder salir de la estación, ¿cierto? Y su capacidad va a depender, ¿cierto?, naturalmente de ese espacio, ¿cierto?, esas dimensiones que tenga, y obviamente el tipo peatón, porque aquí hay comercio, acá hay temas culturales y otros, ¿cierto? Entonces ese espacio va a depender un poco por eso. Y acá es interesante donde yo voy poniendo el mobiliario urbano, por ejemplo. Las sillas, las bancas, ¿cierto? El comercio, cómo lo voy instalando de forma que el usuario, que es de paso en muchos casos, se vaya interesando por estos otros elementos. Puede usar las bancas para descanso, naturalmente, para un encuentro con otra persona, y el comercio también se vea beneficiado por eso. Entonces, ¿de qué forma pongo el comercio? Cosa que sea un atractor para quien va en movimiento, ¿cierto? Tal vez tendré que poner el comercio, ¿cierto?, de una forma que la persona vea directamente el local comercial, o ponerle más publicidad, ¿cierto? Entonces hay mucha información ahí muy valiosa, y la publicidad acá es súper clave también para ir generando estos espacios de atracción.
Interesante también es cómo voy poniendo estos espacios, el tema del mobiliario urbano para no generar una obstrucción de los movimientos naturales, ¿ya? Y obviamente el tema de la rampa, el tema de los accesos acá es súper importante. De cierta forma tengo que preocuparme de la accesibilidad universal y acá se aplica muy, muy importante ese punto, ¿cierto? Y en ese sentido es relevante no solamente poner esto como si fuera una solución parche dentro de la estación, sino que como una solución que va desde el inicio así, ¿cierto? Con rampas existentes que permiten esa facilidad para que la gente en bicicleta pueda entrar a la estación y se genere efectivamente esa intermodalidad. Y en la ciudad, naturalmente, el último espacio están los puntos de acceso. Es importante reconocer ese espacio con simbología, con información variable que te diga cómo van los servicios internos, que te muestre con un mapa dónde está ubicado, que exista iluminación, en fin, que existan varias cosas. Y su capacidad va a depender principalmente de este edículo que le llaman, que es como el acceso a la estación. Y obviamente puede ahí ese ancho de edículo o la escalera puede evitar un cuello de botella, naturalmente. Y en la ciudad es importante el tema del entorno, ¿cierto? Las escaleras, por ejemplo, cómo yo logro el tema de que las veredas estén en buen estado, que se logre accesibilidad universal. Y eso va a depender naturalmente con las conexiones que voy a tener también con el entorno, con, por ejemplo, las paradas de buses, si tengo algún otro espacio, ¿cierto?, de intercambio modal también con bicicletas, con scooter, ¿cierto? Cómo voy conectándome con otros espacios, ¿cierto? Entonces es muy importante eso que ustedes lo tengan en cuenta, ¿cierto? El tema de la calidad de estos espacios, pero también cómo cumplen los estándares que ya hemos visto en las otras clases, ¿cierto? Como el tema de la accesibilidad universal. Ejemplos, vamos a ver, por ejemplo, va a estar el tema de los pasamanos horizontales, naturalmente, y este comercio informal que muchas veces va a estar ahí y naturalmente está ahí siempre por un tema de que existen los flujos, naturalmente, que van a estar ahí siendo un atractivo para la venta y compra de cosas, ¿cierto? Pero también puede ser un obstáculo para los movimientos, ¿cierto? Y eso puede generar algún accidente o alguna otra situación un poco peligrosa. Entonces es importante tal vez ubicar esos espacios de comercio tal vez en otros lugares y formalizarlo, ponerlo en un lugar donde no afecte tanto el flujo, ¿cierto? Y no se genere un potencial accidente. Y en el caso de los pasamanos horizontales, tal vez generar esa división de flujo donde la gente sube por un lado del pasamano y baja por el otro, lo que mejora naturalmente su capacidad. Ahí aumenta de alguna manera la capacidad del acceso. Y obviamente va a haber una normativa de diseño. La normativa de diseño, ¿cierto?, va a estar de alguna forma ahí establecida, ¿cierto?, con algunos manuales, ¿ya? Esos manuales van a indicar, por ejemplo, elementos como demarcación, como señalización, o incluso demarcaciones que son posteriores a los manuales, pero que de alguna manera van a ir actualizando ciertas cosas, como lo que nos ha pasado ahora en pandemia, ¿cierto?, donde ponemos, por ejemplo, demarcación donde se tiene que establecer ciertas personas para no estar tan cerca de otras, ¿cierto? O sea, canalización de flujos, todo eso vino un poquito posterior a lo que venían estas normativas a mostrarnos, ¿ya? Y aquí invito a cada uno de ustedes también a buscar manuales internacionales también. Manuales internacionales como este del Metro de Londres te permite establecer para cada espacio de circulación una guía muy detallada de cómo diseñar cada elemento de circulación. Es bastante interesante y pueden ir a buscarlo ahí, son recomendaciones bastante simples de aplicar y que incluso resguardan la potencialidad de accidentes, por ejemplo en escaleras mecánicas, para dejar espacios como de holgura entre la llegada de la escalera mecánica, por ejemplo, y los pasillos, o cómo trabajar las esquinas, por ejemplo, es bastante interesante. Y podríamos resumir este manual en algunas especificaciones puntuales. Primero, para diseñar el andén, por ejemplo, ustedes tienen que marcar unas densidades de diseño. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes van a diseñar pensando en un pasajero por metro cuadrado, ¿ya? Y por tanto, ustedes van a tratar de alguna manera de partir con un diseño que apunte, ¿cierto? A ver, esperemos un poquito. ¿Qué es el bajo? Bueno, me valía así. Déjenme. Que se pueda despegar.
Espérenme, eso, les pido que si están con el audio prendido para que eso, no se escuche mucho el ruido. Entonces, les decía que esto estaba pensado en un diseño original, o sea, ustedes van a tener un andén que es a un pasajero por metro cuadrado y la mezanina también. Entonces, si ustedes tienen pasajeros por metro cuadrado, entonces ustedes tienen la cantidad de personas, ¿cierto?, máxima que va a tener ese espacio de diseño. Acuérdense que densidad es cantidad de personas partido por el área. Entonces, de alguna forma ustedes pueden partir con eso y con el área, ¿cierto?, van a dimensionar lo que cabría, por ejemplo, de cantidad de personas considerando esa densidad, ¿cierto? O sea, es simplemente un indicador para partir con el diseño, ¿se fijan? Entonces, acuérdense, ese indicador de un pasajero por metro cuadrado es para partir, independiente que operacionalmente se logre mayor cantidad de pasajeros en ese espacio y por tanto esté saturado o esté congestionado. Entonces, y lo mismo con estas otras capacidades, ¿cierto? De alguna forma ustedes ya saben cierta cantidad de personas máxima que va a tener un espacio, por ejemplo, la escalera mecánica, escalera bidireccional, unidireccional, ¿cierto? Naturalmente es mayor que la bidireccional porque van todos para un mismo lado, ¿cierto? Los pasillos tienen una capacidad, ¿cierto? Y esa capacidad está determinada por una densidad, como les digo, una densidad máxima que se establece al momento de diseñar. Entonces, y eso ustedes van dimensionándolo después, a medida que van probando si es que eso se va cumpliendo o no, después van viendo qué soluciones pueden ir cambiando, ¿se fijan? Y ustedes analizan un poco todo esto pensando en frecuencias máximas, ¿cierto? Por ejemplo, de 30 trenes por hora, ¿cierto? Es como lo que más puedo alcanzar un poco, ¿cierto? Son capacidades de las líneas, ¿cierto? Entonces, ¿se entiende bien esto un poco de los estándares? Estas densidades me permiten partir diseñando y luego entonces considerando la cantidad de pasajeros que potencialmente va a llegar a la estación, yo puedo saber que esa cantidad de pasajeros va a estar con un máximo de un pasajero por metro cuadrado y por tanto va a tener el área, ¿cierto? Porque es simplemente esta división de cantidad de personas dividido en área, ¿cierto? Y después yo puedo entonces empezar a dimensionar esa área a partir de esta densidad. Hay otras normativas, ¿cierto? Hay una normativa que va complementándose, ¿cierto?, con otras, ¿cierto?, que van generando manuales de diseño y establecen algunas recomendaciones por elemento de circulación y cada variable se explica, ¿se fijan? Entonces, cuando a ustedes les toque después a futuro trabajar en estaciones de metro y en estaciones de tranvía, o incluso se puede aplicar parte de esto también a algunos buses, algunos sistemas de buses, entender un poquito al principio qué elementos tengo que revisar primero. A nivel de andén, bueno, anchos, ¿cierto? El ancho de la línea amarilla, la brecha vertical y horizontal. Y obviamente después van a ir apareciendo otros elementos, las escaleras, la mezanina, la boletería, el área que ocupa. Se fijan la cantidad de boletería, ¿cierto? El tipo va a depender un poco ahí el tipo de cola, ¿cierto? Que se sugiere, ¿cierto? Como forma de serpiente, ¿cierto? Porque hoy permito almacenar más gente. Y obviamente siempre pensando en otras cosas como pasillo de transferencia, ¿cierto? Y ahí se establecen algunas recomendaciones, ¿cierto? Y tomen esto como un primer punto, no necesariamente como lo que hay que hacer, porque es un poco lo que yo les decía. Si el andén, de alguna forma, yo le voy incluyendo otros elementos de circulación, por ejemplo, las bancas, ¿cierto? O esa misma línea amarilla, voy a ir reduciendo, obviamente, esos 3 metros. Entonces, es un poco lo que pasa hoy día en Valparaíso, ¿cierto? Entonces, yo tengo que tener criterio de diseño después para ir estableciendo qué es más adecuado para mi condición local. ¿Se fijan? Yo obviamente tengo que tratar de evitar lo que más se pueda estas brechas verticales, que son un dolor de cabeza para el diseño, ¿cierto? Porque naturalmente hay diferencias de tipos de trenes, diferencias de tipos de andenes, y por tanto se genera naturalmente una brecha ahí. Pero es importante considerar que esa brecha ojalá sea la mínima posible. ¿Ya? Entonces van a aparecer estos indicadores y ustedes lo pueden considerar. Algunos manuales, ¿cierto? Incluso, por ejemplo, en otras partes hablan también de recomendaciones en escaleras mecánicas, establecen ciertos valores y esto ustedes lo pueden ir comprobando, ¿cierto? Si se da o no en las estaciones actuales. Y también otras que hablan en Estados Unidos, por ejemplo, de lo mismo, ¿cierto? Perdón. De algunas cosas, ¿cierto? El andén, escalera, ¿cierto? Y interesante también el tema, ¿cierto? De la evacuación, ¿se fijan? O sea, yo tengo que, de alguna forma, no pasarme de los 240 segundos, ¿cierto? Desde cualquier punto del andén hacia la escalera. Y ojo con esto, fíjense, 100 segundos desde cualquier punto en andén hacia las escaleras primero. O sea, para acceder a las escaleras son 100 y obviamente de alguna forma ahí, desde
el tiempo de evacuación desde el andén, ¿cierto?, hasta otros puntos hacia afuera de la estación, ¿cierto?, va pasando a 2:40, ¿ya? Entonces es interesante eso, cómo voy conectando esos espacios, ¿cierto?, para primero alcanzar la escalera y luego salir de la escalera hacia afuera, ¿ya? Y después aparecen otros manuales más nacionales que se pueden ir aplicando a estaciones. No necesariamente son recomendaciones para estaciones, pero se pueden aplicar igual, que tiene que ver con algunos elementos de escalera, rampas, ¿cierto? Incluso escaleras que son mecánicas, también lo habla acá el REDEU, ¿cierto? E incluso también habla de veredas comerciales también. Ustedes podrían empezar a aplicar estas recomendaciones, especialmente cuando es el Serviu el que les revisa algún proyecto, ¿ya? Entonces, si el proyecto está relacionado con espacio público y está alrededor, tal vez de estaciones, ustedes perfectamente podrían aplicar este REDEU con todas estas recomendaciones que se especifican acá, ¿se fijan? O sea, las rampas tienen que ser al menos de 2 metros, se fijan la pendiente, ¿cierto? Y eso después lo tienen que revisar con el manual, con la normativa de accesibilidad universal. Se fijan la vereda comercial, por ejemplo, un mínimo de 7 metros, imagínense. Entonces es importante cómo vamos generando espacios que sean cómodos para los peatones cuando hay comercio alrededor, porque naturalmente va a haber un espacio de vereda que va a ser para personas que van a estar mirando los locales comerciales, y así van a haber otros espacios de circulación, ¿cierto? Que van a haber unos espacios de circulación bidireccional ahí tal vez, y se va reduciendo esos 7 metros a un ancho efectivo distinto, ¿cierto? Entonces acá también tienen unos manuales interesantes para que los vayan revisando, ¿ya? Bueno, ¿y dónde instalo una estación? Va a tener que ver primero con el tema de la accesibilidad universal, obviamente, cómo está configurado el espacio alrededor y cómo me conecto con otros modos. Va a tener que ver con la posibilidad de tener espacio suficiente. El tema del largo y ancho de andén es importante. Obviamente eso está determinado por el largo del tren. Yo no puedo tener un largo de andén, ¿cierto?, que sea menor al largo del tren, ¿cierto? Porque el tren quedaría con espacios que no podrían bajar, descargar o cargarse, ¿cierto? Quedaría como una puerta de un vagón, ¿cierto?, dentro del túnel, por decirlo así, o dentro de otro espacio, no sería útil, ¿cierto? Entonces, y es un poco lo que pasa acá en Valparaíso, ¿cierto?, que tengo los trenes dobles, ¿cierto?, las unidades dobles, y yo no puedo poner unidades triples, porque ya me paso del largo de andén, ¿cierto? Entonces tendría un tren demasiado largo para la estación, ¿ya? Ahora, independiente de eso, claro, podría bloquear algunas puertas en los extremos y podría hacer que el tren vaya con más capacidad, tal vez, pero generalmente eso no se hace mucho y se busca entonces más bien que sea del mismo largo, ¿cierto? O sea, el tren que sea del mismo largo al andén. Y obviamente va a tener que ver también con gestión de tránsito, no obstaculizar otros modos de transporte, como buses, ¿cierto?, o ciclovía o lo que fuera. Y obviamente tiene que ver también con ingeniería en la operación de los trenes mismas. O sea, ojalá no estar siempre, que no exista una estación en una curva o tener preocupación con las pendientes, ¿cierto? Y eso tiene que ver naturalmente porque hay distancias, ¿cierto? Hay que cumplir cierta aceleración, desaceleración por un tema de frenado. Y ustedes lo ven acá en el tramo, ¿cierto?, donde está la universidad, donde el tren anda a menor velocidad y con más precaución porque los cruces son a nivel, ¿cierto? Entonces el tren tiene que andar a menor velocidad. Y eso se da porque la configuración de la estación es distinta, ¿se fijan? Entonces, ¿dónde instalo la estación? Va a depender de todos estos factores, ¿se fijan? Entonces, no hay solo una respuesta, pero al menos acá yo les puedo transmitir los elementos los factores que ustedes tienen que considerar para determinar responder un poco a esa pregunta, ¿ya? Y hay veces que, por ejemplo, en el caso de los tranvías, por ejemplo, va a haber que separar el flujo, ¿cierto?, de los tranvías con el resto de los vehículos, por ejemplo, y generar ahí una isla refugio, donde además ahí esté el paradero de los tranvías, ¿cierto? Y eso va a dar mayor capacidad, va a evitar ciertos conflictos, ¿cierto? Y los autos van a tener que ir por el otro lado de la isla, ¿cierto? Entonces los tranvías van a tener más protección, ¿cierto? Y va a ser una vía segregada, ¿cierto?, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Entonces eso se puede lograr. Bueno, ¿y cuáles son las próximas estaciones de metro y qué estándares va a tener? En el caso de Santiago, cada vez tenemos más líneas de metro, y da como un poco de rabia, ¿o no? En el sentido, no sé si les pasa a ustedes, pero nosotros estamos acá en Valparaíso con una línea y nos encantaría tener más, ¿cierto? Llegar a otros lugares. Y aquí están avanzando en Santiago, pero de una forma muy rápida.
Y nos gustaría, ojalá, tener la misma rapidez acá, ¿cierto? Y eso sería genial, ¿cierto? Pero de alguna forma podríamos aprender de la experiencia de ellos, ¿cierto? Donde ellos en Santiago van avanzando, ¿cierto? Conectando las diferentes comunas, ¿cierto? Los desarrollos inmobiliarios, ¿cierto? Y van incorporando nuevos estándares, nuevas estaciones, nuevos trenes más amplios, trenes donde la configuración de los asientos, si se fijan, es paralelo al movimiento del tren, lo que es distinto acá en el metro en Valparaíso. Y eso se da porque gano espacio, ¿cierto? Gano espacio en el pasillo. Y la gente se puede acomodar más hacia los pasillos y no bloquear al final la entrada de subida y bajada porque se queda ahí, ¿cierto? Sino que se pueden distribuir a lo largo del tren, ¿cierto? Entonces, y generan más pasamanos, generan más apoyo a las personas que tienen movilidad reducida, asientos preferenciales. Y obviamente me quedo con el último punto al final, ¿cierto? Con el tema de cómo transformar al final estos espacios de movilidad que transforman el lugar, ¿cierto? Pero transformarlo ahora en un gran lugar. El tema de los murales es un punto, ¿cierto? Cómo se generan singularidades de estaciones donde son únicas, ¿cierto? Y ese es el caso de la Universidad de Chile, que ha tenido harto reconocimiento estos murales. Pero ¿cómo podemos llevar esto a otras estaciones? Y aquí les quiero transmitir, por ejemplo, una metodología que me parece interesante, y con esto vamos un poco terminando la clase de hoy, que es cómo transformar un lugar en un gran lugar. Bueno, a través de una metodología que les permita a ustedes, de alguna forma, ir incorporando más variables, ¿cierto? Más variables que les permitan analizar cómo hacerlo, ¿cierto? Entonces, acá ustedes pueden buscar esto en la página web de PPS, que en inglés es Project for Public Spaces, y buscan un poco esta metodología. ¿Cómo transformarlo? Bueno, primero hay atributos. Los atributos que ustedes pueden revisar en un proyecto son cómo están los usos y actividades, qué confort e imagen tiene ese proyecto o ese lugar, qué accesos y vinculaciones tiene y cómo generar sociabilidad, ¿ya? Ahora, esos atributos son los que ustedes van a revisar, por ejemplo, para transformar un lugar en un gran lugar. ¿Y cómo van a poder transformarlo? ¿Cómo pueden revisar que esos atributos estén ok? Bueno, con unos elementos que son los intangibles, que ustedes pueden evaluar. O sea, un lugar, para transformarlo en un gran lugar, tiene que tener, por ejemplo, que su uso y actividades sean divertidos, sean activos, sean vitales, especiales, reales, útiles e ingeniosos. Eso te va asegurando que en el aspecto de atributos de uso y actividades, ese atributo garantice que el lugar sea un gran lugar, ¿ya? ¿Y qué cosas voy a medir? ¿Cuáles van a ser los criterios para ir definiendo, por lo menos a nivel de ese atributo, como ejemplo, qué cosas van a ir transformando el lugar en un gran lugar? Bueno, si es que existe comercio local o no, y eso lo puedo medir, cuántos locales hay, cuántos metros cuadrados, qué tipo de comercio es, y así, ¿se fijan? El uso de suelo, ¿qué uso de suelo es? Si es residencial, industrial, de comercio, espacio público. El valor de las propiedades puedo analizar, si hay un valor más alto, más bajo, el nivel de renta del sector, las ventas, por ejemplo, y me va a permitir entender un poquito si es más ingenioso el lugar, si es más activo, si es más especial, ¿se fijan? Y así con los otros elementos, imagínense, por ejemplo, confort e imagen. Ver que el espacio sea seguro, limpio, verde, caminable, con asiento, espiritual, atractivo, histórico. Y detrás de eso van a ir una serie de criterios, ¿se fijan? Sanidad, datos, condiciones de edificaciones, etcétera. Temas de delincuencia tal vez o otras cosas, ¿cierto? Entonces, y lo mismo en acceso y vinculaciones. Ahí principalmente estamos nosotros desde transporte, ¿cierto? O sea, que sea próximo, conectado, peatonal, conveniente, accesible, visible y con acera. ¿Se fijan? Y eso lo puedo corroborar con datos de tránsito, medir flujo, medir tasa de ocupación, de diferentes modos, ¿cierto? El uso del transporte, cómo se le da, cuánto espacio estamos ocupando. ¿Se fijan? Actividad peatonal, cuántos flujos por hora, actividad de ciclista, el uso de estacionamiento. ¿Se fijan? Si hay estacionamientos para ciclistas o no. Y en lo social, ¿cierto? En la parte de sociabilidad, si es diverso, si es amable, amigable, cooperativo, si es interactivo y acogedor. Imagínense lo intangible, ¿cierto? Pero son súper potentes. ¿Y eso cómo lo corroboro? ¿Cómo lo voy buscando? Con los criterios. Reviso si es que la vida en la calle me permite eso. ¿Cuántos locatarios? ¿Cómo es la relación entre los locatarios? ¿Se conocen, no se conocen? ¿Cuál es su relación?
si hay turistas, si no hay turistas, si las redes sociales se utilizan para mostrar ese lugar, qué dicen las redes sociales, si ese lugar es atractivo o no, si la gente se empieza a conectar en ese espacio, si se genera esa interacción, y obviamente si hay comunidad, si hay niños, si hay mujeres, ancianos, diferentes públicos, ¿cierto?, llegan al lugar. Entonces, esta metodología, al revisar todas estas cosas, les permite a ustedes, de alguna forma, ir transformando el lugar en un gran lugar. Y de esta manera ustedes pueden ver qué les falta. Si hay algo, por ejemplo, de lo que es intangible le falta, ustedes lo pueden hacer con algún proyecto, ¿cierto? Y de esa forma lo pueden ir mejorando. Un ejemplo de eso es la Escuela Militar, ¿cierto?, en Santiago, que tenía problemas de accesibilidad, tenía multiplicidad de acceso en el lugar, habían unas galerías comerciales que no funcionaban, que estaban en el subsuelo, y había muy bajo flujo peatonal, había una alta percepción de inseguridad, entre otros problemas, ¿se fijan? Y se aplicó esta metodología, esta era la cantidad de accesos que tenía el lugar, eran 16 accesos, estacionaban taxis, de repente paraban en cualquier lugar, y esto queda principalmente en un cruce muy importante en Santiago, ahí en el sector oriente de Avenida Poquindo con Vespucio. Y se trabajó este proyecto, habían pasillos que conectaban de un lugar a otro, pero esos pasillos eran oscuros, eran medio abandonados. Y se buscó generar esto a través de esta metodología de nodo más lugar, transformándolo en un gran lugar. Se analizaron los flujos, ¿cierto? Y se analizó también el lugar, la condición que existía alrededor, cómo se conectaba con espacio público, con oficinas, con áreas comunes, y se generó un proyecto para eso, ¿se fijan? Y se le llamó el subcentro Las Condes, ¿ya? ¿Y qué es lo que traía de alguna forma ese subcentro? Una multiplicidad de atractivos, ¿cierto? Se generaba diferentes comercios, se generaba diferentes soluciones, y permitía de alguna forma eliminar la cantidad de accesos que habían y generar solamente 4 grandes puntos de acceso, que eran al final a través de las plazas cómo se generaban el comercio, mezclado con feria, con otras actividades, y se iban mezclando y se iban conectando, ¿cierto?, hacia el sector más de transbordo, ¿ya? Y eso se conectaba con buses, ¿cierto?, y un poco lo que hay hoy día, ¿ya? Entonces termino un poco la clase hoy día, si les parece, con esta idea de escuela militar para que ustedes la revisen y les permita hacer como ejemplo para sus proyectos, para la entrega 2, ¿ya? Como les decía algunas que estábamos conectados al principio, el próximo miércoles vamos a tener una clase presencial y si no me equivoco, está planificada una actividad de la universidad con ustedes para trabajar algunas estrategias de lo que se quiere para esta universidad centenaria. Es un plan estratégico que se está trabajando a nivel de universidad y la escuela me pidió que dentro de, al igual que a otros profes le han pedido, que el curso sea elegido para que ustedes puedan aportar en ese plan estratégico, que es súper importante para la universidad y importante conocer a ustedes lo que opinan de eso. Entonces, dado eso, va a ser difícil hacer las presentaciones del miércoles de la entrega 2 y pensaba proponerles que la corriéramos para una semana más, ¿ya? Ahí les voy a enviar más información a través de un anuncio, ¿ya? Así que esa sería la clase de hoy. Les dejo esta clase con este último punto de escuela militar. No sé si tienen dudas, comentarios, preguntas que quisieran hacerme. Igual está mi correo acá para que me escriban, no se olviden, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna duda puntual de la clase o me quiere hacer alguna pregunta de otra cosa también, incluyendo, por ejemplo, la entrega 2. También bienvenido, bienvenida a que me la pueda hacer, ¿ya? Hola, profe. Sí, dime. Con respecto a la entrega 2, ¿Sí? quisiera saber cuál es o sea, tenemos 5 minutos para presentar. La pregunta es, ¿tenemos que presentar todo o podemos hacer alguna, seleccionar a 2 o 3 participantes? ¿Por qué lo digo? Porque en la transición entre uno y otro ya se va perdiendo mucho tiempo y si ya 5 minutos son un poquito, se va a hacer más complicado. No te preocupes, Carlos. Buena pregunta. Mira,
yo sugeriría que eso quede a criterio de cada grupo. Hay algunos que les acomoda más presentar todos y se van distribuyendo. Algunos grupos les gusta presentar lo que justo hizo cada uno, o si todos hicieron todo, les gusta hablar en conjunto, o elegir a la persona representante, o él o la representante del grupo, y que digan, ya, mira, esta persona va a comentar los elementos principales y tal vez las preguntas las responde otra persona. Yo creo que eso que queden ustedes, no hay problema. Ok, y otra cosa, ¿el método de evaluación será el mismo? El método de evaluación es distinto. En este caso voy a estar yo anotando y obviamente la idea no es que... porque ya saben para dónde va la evaluación, pues entonces no va a ser tan certero. Vamos a buscar otra forma de evaluación para que en verdad busquemos que se generen comentarios críticos, de crítica constructiva, pero que apunten a analizar bien lo que se quiere, que al final son los resultados de aprendizaje. O sea, al final que las soluciones realmente se vean que hay beneficios, costo aproximado, no sé, o que vean que realmente mejoran los problemas que detectaron. ¿Ya? O sea, que ustedes vayan, lo que se evalúa principalmente en la entrega 2 para que lo puedan internalizar es, ustedes ya identificaron problemas y conflictos en la entrega 1, ¿cierto? Entonces la gracia acá es que ustedes con una solución puedan resolver lo que supuestamente hay de problema o conflicto. Pero esa solución tiene que estar muy detallada, eso es lo que hay que evaluar, y que tenga criterio de ingeniero o ingeniera de transporte, por ejemplo, diseño de anchos, largos, diseño operacional, diseño físico, entonces, o que tengan criterios de las normas de accesibilidad, que tengan criterios de diseño ciclo inclusivo, que se hayan preocupado de revisar el manual de señalización de tránsito, que se hayan preocupado de, no sé, de mirar que haya concordancia con lo que hemos visto en clase, que ojalá tengan si usaron, por ejemplo, SketchUp, que muestren ahí algunos esquemas de vista en planta, vista en corte, vista longitudinal, incluso, por ejemplo, no sé, de repente pueden usar ahí Street Mix, que les permite al tiro hacer un corte rápido y les calcula al tiro la capacidad de transporte incluso. Entonces es súper directo, puede hacerlo. Bueno. Entonces es un ejercicio académico rápido, por ejemplo. ¿Ya? Si se entusiasman con AutoCAD, mejor todavía. También. ¿Ya? También lo pueden hacer ahí. ¿Ya? Y si necesitan ayuda en algo, me avisan, me escriben. Para eso estamos, y también estamos con Gerardo para ayudarles. O sea, Gerardo, el ayudante, que les puede apoyar si necesitan reforzar alguna cosa o revisar algún otro elemento importante. Ok, profe. ¿Ya? Gracias. No hay problema. ¿Alguna otra duda, comentario? ¿Sí? Bueno, como les decía, les pido disculpas que hayamos tenido esta sesión online, pero me agrada que hayamos podido estar conectados. Espero que nos podamos ver el miércoles, como les digo, en esta actividad de la universidad, donde se les va a pedir algunas ideas para el plan estratégico. Entiendo que va a ser así. En caso que no fuera, aprovechemos el miércoles para resolver dudas de la entrega 2. Nos ponemos ahí presencial, trabajamos alguna idea y aprovechamos ese tiempo, ¿ya? Porque me avisaron hace poquito de esta actividad y no alcancé a avisarles con tiempo, pero ante eso prefiero mejor correr en la entrega y dejar ese espacio por último disponible por si se hace esta actividad o si es que no se hace, la ocupamos nosotros para avanzar en la entrega 2. ¿Ya? Así que nos veríamos el miércoles. Espero que por acá también siga todo bien y ahí le aviso cualquier cosa. ¿Ya? Les voy a dejar también esta clase grabada para que la tengan en consideración. ¿Ok? Ok, profe. Chao, Súper. profe. Ya, pues, nos vemos entonces. Que estén muy bien. Ok, profe, chao, que esté bien. Chao, chao. Gracias a ustedes.